Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir aquí. Buenas tardes. Yo soy Marina, de Suriol. Ahora me presentaré yo y ya le daré la palabra a mi compañero, que hará la primera parte del meetup y luego presentaré yo la segunda. Pero antes de empezar, quería preguntaros un poco, para adaptar el nivel de la sesión, a cómo de cerca, bueno, qué conocimientos previos teníais de inteligencia artificial. ¿Podéis levantar la mano los que estéis en contacto con al menos machine learning tradicional, clásico, regresión? ¿Sí? Y deep learning, vale, y concretamente en casos de generación de imágenes, ya no necesariamente GAN, sino modelos de difusión o predicción. ¿Esta persona no puede hacer preguntas? Bueno, y me presento muy rápido y ya le doy la palabra a Oriol. Yo soy Marina, trabajo como Machine Learning Engineer desde hace 9 meses. Mi background previo era como Data Scientist. Mi background académico es una ingeniería matemática y de datos. Después hice el máster en inteligencia artificial y este año he empezado el doctorado en generación de imágenes. Entonces, tiene un poco de sentido que pueda hablar de generación de imágenes con ella, aplicado a un caso de uso de medicina. Como os he dicho, mayoritariamente he trabajado como Data Scientist de varios sectores, de salud, de real estate, ahora de... y además soy profesora asociada de las asignaturas de aprendizaje personal, como Learning y Analytics, en la Pompeu Fabra y la Básima. Y además llevo soy co-líder junto con otras personas de la comunidad del Tablo de Barcelona. Y bueno, te paso a Oriol, que se presenta. Y ya continúo con la primera parte. Vale, pues yo soy Oriol Portas, soy matemático, empecé como Data Scientist en una consultoría llamada Babel, porque me gustaba mucho todo el tema de modelización y actualmente estoy en Accenture como Generative Engineer, todo tipo de agentes con los modelos de lenguaje. Muy bien, ¿qué podemos esperar de esta charla? Bueno, pues empezaremos con una introducción para que tengamos una noción de lo que son las redes neuronales principalmente y explicaremos los principales frameworks por encima, que serían las herramientas que usamos para construir estas redes neuronales y algunos casos de uso y enfocados sobre todo al tratamiento de las imágenes y a la generación de imágenes sobre lo que va esta charla. Perdón. Y bueno, seguidamente, después de mi introducción, Marina dará la parte más técnica que explicará, bueno, se centrará en una arquitectura en especial que son las GAN y nos hará una pequeña demostración con un código que tiene y que va a ejecutar y vamos a ver cómo se generan estas imágenes. Muy bien. La inteligencia artificial abarca muchos subgrupos, hay muchas categorías dentro de la inteligencia artificial, muchos temas, pero el que sería la generación de imágenes está sobre todo en lo que sería el Deep Learning y la Generative AI. Bien. Y aquí vemos una imagen, ¿no? Una imagen es una composición de objetos en un contexto que nosotros sabemos interpretar. Aquí pues vemos que hay personas, hay coches, hay semáforos, hay carteles, pues todo este conjunto hace lo que sería una imagen. Y ahora, si os pregunto qué vemos aquí, pues todo el mundo me diría que veo un perro. Pero cuando ya intentamos describir esta imagen, pues la gente empezaría a decirme, pues tiene unas orejas puntiagudas, tiene un morro alargado, tiene un pelaje oscuro, unas patas esbeltas, ¿no? Una serie de características que si intentáramos atribuir a lo que sería la etiqueta perro un conjunto de datos tabulares, es decir, orejas, morro, dientes, patas, etc., veríamos que nos quedamos muy limitados, porque si yo ahora os pregunto otra vez qué vemos aquí, la gente me dirá pues un perro, pero la descripción que teníamos anteriormente, unas orejas puntiagudas, un color oscuro, un animal esbelto grande, etc., en este caso pues no lo cumpliría, ¿no? Y también tendríamos un perro. Pero, entonces, ¿cómo codificamos lo que sería una imagen? Muy bien. Pues para codificar las imágenes, lo que usamos son las matrices de cada uno de los píxeles, bueno, son matrices de píxeles, o sea, una imagen está compuesta por píxeles, y bueno, que traducimos en matrices que pueden ser en blanco y negro, es decir, que cada una de los valores de la matriz
va de 0 a 255 en función de la intensidad del blanco o del negro, y en caso de que sea a color, serían como 3 matrices de tonos rojizos, tonos verdes y tonos azules, que al sobreponerlos pues daría el color resultante que nosotros vemos en las imágenes. Muy bien, de aquí para que tengamos una idea, aquí vemos una imagen en baja resolución, ¿no? En blanco y negro, de una cara de una persona, y aquí sería pues que cada uno de los píxeles lleva un valor numérico asignado en función de la intensidad del blanco o del negro. Y obtenemos la matriz resultante, que es con la que nosotros trabajamos con estos modelos de inteligencia artificial. Muy bien. Principalmente, cuando decimos que trabajamos con imágenes dentro del sector de la inteligencia artificial, los casos de uso, o las cosas que más se hacen con las imágenes sería pues clasificar objetos que hay dentro de estas imágenes, clasificar la propia imagen, sería pues clasificar perros, clasificar gatos, pues, ver si hay un coche, identificación, clasificación, y después habría otra rama que sería la generación. ¿Vale? La generación está centrada en detectar patrones comunes que comparten un conjunto de imágenes, mientras que lo que sería la clasificación se centraría en detectar los patrones más diferenciales entre cada una de las imágenes. Vale. ¿A qué nos referimos cuando nosotros decimos generar imágenes? ¿Vale? Generar imágenes podemos hacerlo de varias formas. Una de ellas es empezar lo que sería con una imagen de ruido, de puntos de píxeles con números aleatorios, que no veríamos nada, y lo que iríamos haciendo es refinar, refinar estos valores numéricos hasta llegar a un objeto o a una imagen reconocible para nosotros. Podemos interpretar. O también podemos partir de una imagen y, otra vez, refinar ciertos píxeles para terminar de definir aquellas partes que en la imagen no se veían bien, como vemos aquí. Vemos que al inicio hay unas caras que hay unos píxeles que no están bien definidos, que no podemos identificar que hay la boca o la nariz o los ojos, y a medida que vamos iterando, vamos viendo cómo vamos refinando esta imagen hasta llegar pues, a una alta definición. Esto también sería como generar una imagen. Muy bien, pues ¿cómo logramos esta generación de imágenes, esta clasificación, esta predicción, etcétera? Pues lo logramos con lo que serían las redes neuronales, que como su nombre indica, están inspiradas en lo que sería el sistema nervioso, y son unas redes compuestas por neuronas. Y vamos a ver ahora qué es una neurona y por qué lo hemos llamado así. ¿Vale? Lo que sería la neurona biológica funciona de la siguiente manera. Recibe unos estímulos y al recibir unos estímulos provoca una reacción. Pues dentro del campo de la computación hemos creado una componente que llamamos neurona que funciona de una forma parecida, ¿no? Recibe unos estímulos que serían unas variables de entrada, unas características que llevan unos pesos en función de la importancia que le queramos asignar a cada una de las variables, y al combinarlas, aplicándoles, ya veremos que es una función de activación, al aplicarles una función, provoca un resultado, un valor numérico, ya veremos lo que pasa. Es decir, la neurona podemos decir que recibe una información inicial de unas características y produce un resultado. Muy bien, en cuanto a las funciones de activación, hay muchísimas funciones de activación. Cada una de ellas tiene sus propias características y hay que entender los pros, los beneficios y cosas que van mal de cada una de estas funciones para adaptarnos bien al caso de uso o a lo que queramos hacer. Por ejemplo, la lineal es la función de activación, una de las más eficientes computacionalmente, pues tiene la limitación, por ejemplo, que cuando estamos buscando relaciones que no son lineales, la composición la combinación de operaciones lineales siempre resulta en una operación lineal. Entonces, no vamos a captar estos patrones que no sean lineales. Después, por ejemplo, otra muy famosa y muy eficiente computacionalmente es la ReLU, ¿vale? Y bueno, también tiene un inconveniente que se llama la muerte neuronal, que ya veremos un poco más adelante a qué me refiero con esto, muerte neuronal. Y bueno, también una última más, que sería la sigmoidea, y es también muy importante por sus propiedades matemáticas,
comprime los reales en una probabilidad entre 0 y 1 y penaliza o satura en los extremos, que esto nos va bien por aquellos casos límite que queremos despreciar el cambio de un caso límite, pues lo penaliza y va bastante bien. También tiene algunas limitaciones, como puede ser lo que se llama el desvanecimiento de gradiente. El gradient vanishing. Sí, desvanecimiento del gradiente, que es, bueno, ahora veremos con el entrenamiento lo que tenemos. Bueno, y por último también, tiene una propiedad también muy buena que, o sea, si consideramos que la función sigmoidea es p, el resultado, el complementario, que es 1 menos p, resulta que también es la derivada. Ya veremos que la derivada también toma un aspecto muy importante en lo que sería el entrenamiento o la mejora de las... Muy bien. Aparte de las neuronas, como he dicho, es una red de neuronas. Es muy importante cómo construimos, cómo unimos todas estas neuronas para que nuestro modelo haga lo que queramos, ¿vale? Hay, como he dicho, muchas arquitecturas, pero principalmente tenemos que tener en cuenta tres cosas, ¿no? Habría una capa de entrada, que tiene que haber tantas neuronas como parámetros, tienen nuestro dataset, o tienen nuestras imágenes, etc. Después tendría lo que serían las capas ocultas, las hidden layers, que serían estas neuronas con las funciones de activación que van como ajustando la información para producir el resultado que buscamos. Y por último, hay una capa de salida que también es muy importante porque dependiendo de lo que queramos hacer con nuestra red, tendrá un número de neuronas u otro. Por ejemplo, si estamos haciendo una clasificación en distintas categorías, por ejemplo, 3 categorías, tiene que tener 3 neuronas y cada una de las neuronas se especializará o captará la distribución del comportamiento de una de las clases. O sea, cada neurona se especializará en una clase. En cambio, si tenemos un modelo de regresión, como podría ser predecir el precio de una vivienda, con una sola neurona, pues ya sería suficiente. Vale, muy bien. Os he dicho que tenemos que poner neuronas y unirlas de una forma. Y solo tenemos claro las neuronas de entrada, que tienen que ser equivalentes al número de parámetros que tenemos, y las neuronas de salida, que tienen que ser equivalente a las categorías que queremos clasificar, o en caso de regresión a una sola. Pero ¿qué pasa con las capas ocultas? ¿Cuántas capas pongo yo de neuronas? O sea, aquí vemos si hay 1, 2, 3 capas ocultas, ¿vale? ¿Cuántas capas ocultas debo poner y cuántas neuronas debo poner en cada una de las capas? ¿Vale? Esto es una pregunta que, bueno, aquí hay un poco de misticismo, es un poco, la gente va probando casi de forma aleatoria hasta encontrar un número que es suficientemente bueno, ¿vale? Ya veremos también cómo se hace. Pero, principalmente, podemos considerar que cuando ponemos en una capa, de forma en paralelo, neuronas, lo que estamos logrando es especificidad, o sea, estamos logrando captar más detalles de lo que queramos predecir, clasificar o generar. En cambio, cuando ponemos más capas, es decir, cuando unimos de forma secuencial, lo que estamos logrando es captar lo que serían patrones más jerárquicos, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en este caso, ¿vale?, de clasificación de datos, ¿vale?, veríamos que empezaríamos con la imagen, con todos los píxeles, y en la primera capa nos especializaríamos en captar lo que sería identificar los bordes de la imagen, o los bordes de los píxeles, etc. En la segunda capa, ya lo que haríamos sería combinar esos bordes, o sea, captar los patrones anteriores de la capa anterior, hemos captado los bordes, la segunda capa combinaría esos bordes, y la tercera capa ya sería capaz de detectarte pues, lo que sería pues, cosas mucho más complejas, como puede ser la nariz, los ojos, las orejas, etc. Pues patrones ya mucho más complejos que dependen de aspectos de capas anteriores que hemos detectado. Y eso, gracias a esta última capa, pues ya podríamos producir lo que sería la clasificación de estos 3 tipos de datos. Muy bien, y estamos en todo el rato, estoy hablando de una red neuronal y que es muy popular, que siempre se dice que la inteligencia artificial se tiene que entrenar, ¿vale? ¿Por qué decimos que se tiene que entrenar? ¿Vale? ¿Cómo funciona? ¿Vale? Una red neuronal, una vez ya la tenemos montada, tenemos que, lo que queremos, por ejemplo, si queremos predecir un valor numérico, como puede ser una vivienda, hacemos lo siguiente, ¿no? Armamos nuestra red neuronal
y lo que hacemos es lanzamos una primera iteración con unos parámetros de forma aleatoria, con unos pesos asignados en cada una de las variables de forma, entre comillas, aleatoria. ¿Vale? ¿Y qué produce esto? Esto nos producirá un resultado. Por ejemplo, si imaginemos que si el precio de la vivienda es 1.000.000, cuando hacemos la primera pasada con parámetros inicializados de forma aleatoria, produce que la vivienda vale 100. ¿Vale? Estamos realmente muy alejados de la predicción realmente real. O sea, nuestra inteligencia artificial o nuestra red funciona muy mal. ¿Vale? Porque realmente hemos dicho que esta vivienda vale 100 euros cuando vale realmente 1.000.000. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos lo que se llaman los functions, las funciones de pérdida, que son funciones que asignan métricas a los resultados producidos por nuestra inteligencia artificial, por nuestra red. ¿Vale? Lo que hace es, en función del valor que hemos predecido o de la clasificación que hemos producido, nos cuantifica cómo de bien estamos realmente de la realidad, del valor que vale o de la clasificación que es. ¿Vale? Y una vez tenemos este valor, lo que hacemos es lo que se llama el backpropagation, ¿vale? Y este es un poco, bueno, sí. Vale, el backpropagation, ¿vale? Este es un, aquí el concepto es un poco complicado, pero vamos a abordarlo, ¿vale? Realmente lo que nosotros queremos es minimizar el error, es decir, minimizar la diferencia que hay entre el valor real y nuestra predicción. Entonces tenemos que encontrar el mínimo. Nosotros conocemos lo que es el gradiente, ¿vale? El gradiente es la dirección de máximo crecimiento. Entonces, si sabemos calcular el gradiente, sabemos que el opuesto a la dirección del gradiente es la dirección del mínimo crecimiento. Entonces, bueno, podemos minimizar, o sea, si sabemos esta dirección, podemos ir en la dirección de minimizar, ¿vale? Entonces, el backpropagation lo único que hace es poner el gradiente en función de los pesos, de los parámetros que nosotros queremos ajustar, ¿vale? Y si logramos poner estos pesos en función del gradiente, pues nos va a ir muy bien para acercarnos a lo que sería al mínimo que estamos buscando. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos el acercamiento? El backpropagation es como el método para poner el gradiente en función de los pesos, ¿vale? Bueno, y es muy eficiente computacionalmente, etc. Pero después tenemos el gradient descent, que se llama, el descenso del gradiente, que es cómo nos acercamos a este mínimo, cómo buscamos este mínimo. Una vez tenemos fijada la dirección que queremos tomar para encontrar el mínimo, queremos decir, tenemos como optimizadores que se dicen y un learning rate, un coeficiente de aprendizaje, para acercarnos a ese mínimo. Podemos ir, aquí bueno, tengo esta metáfora, no podemos ir como el full con un learning rate super alto, es decir, que pega unos saltos gigantes, y iríamos muy rápido a encontrar ese mínimo. O podemos hacer pasitos muy pequeños y también, bueno, de forma más despacio, converger a lo que sería encontrar el mínimo. El problema de hacer unos saltos muy grandes es que puede ser que nunca converjamos. Es decir, si nuestro mínimo está aquí y hacemos unos pasos muy largos, puede ser que todo el rato estemos saltando alrededor de lo que sería el mínimo que queremos buscar. En cambio, si hacemos pasitos pequeños, pues nos vamos acercando todo el rato a encontrar el mínimo. También tiene sus riesgos, como que nunca llegamos a converger porque realmente la distancia estamos muy lejos del mínimo y entonces pues no llegamos. O bueno, también tiene el problema de que podemos converger lo que serían mínimos locales, no el mínimo, bueno, nunca estamos seguros tampoco de encontrar el mínimo global. Bueno, aquí vemos el backpropagation, ¿no? Realmente empieza aquí, se tira para adelante, calcula la loss function y entonces actualizamos los pesos. Calcula el error y ahora pues todos los pesos se actualiza ahí. Vale, muy bien. Ya tenemos, bueno, más o menos, espero que más o menos claro cómo lo que es una red neuronal y cómo funciona para entrenarse y para mejorar estas predicciones y estas clasificaciones. Y ahora voy a explicar un poco los frameworks que más se usan para construir este tipo de redes. ¿Vale? Realmente tenemos muy claro los patrones, o sea, las componentes que componen una red neuronal. Son las neuronas, las capas, las funciones de activación, los optimizadores, el learning rate, etc. ¿No? Pues muchos parámetros realmente. Pues aquí nos aparece TensorFlow, ¿vale? Que es un framework que ya tiene desarrollado
todas estas componentes y simplemente las tenemos que combinar de la forma que realmente nosotros queramos aplicar cuando entendemos pues, las funciones de activación, etc. ¿Qué pasa con cómo funciona TensorFlow? Funciona con lo que se dice grafos computacionales, que es una forma de estructurar la información para evitar lo que serían ciclos y que sea lo más óptimo posible. ¿Vale? Después también tienen los tensores, que siempre se trabaja con bases vectoriales, matrices. Bueno, ahora está cogiendo también mucha fuerza el framework que es PyTorch, ¿vale? Porque tiene la peculiaridad, aparte de tener todos los beneficios de TensorFlow, ¿vale? Es un framework desarrollado por Meta que nos permite distribuir el entrenamiento. Es decir, cuando trabajamos con un gran volumen de datos, muchas veces este entrenamiento, este ajustamiento a la calidad de nuestras predicciones, de nuestra clasificación, lleva mucho tiempo porque ya tiene un coste computacional muy alto. Entonces, distribuir este entrenamiento en varios ordenadores o en varios componentes computacionales, pues va bastante bien este tipo de framework. Y más ahora que ha surgido todo el tema de la inteligencia, de los LLMs, que tienen la capacidad de que podemos distribuir el entrenamiento. Vale, muy bien. Y limitaciones de trabajar con imágenes. ¿Qué pasa cuando trabajamos con imágenes? Vale. La principal debilidad que tenemos al trabajar con imágenes es la vectorización. O sea, cuando hemos dicho que ponemos la imagen en formato de matriz, con una intensidad en función del color, etc., tenemos el siguiente problema, ¿no? Que nosotros nuestras redes neuronales entrenan con vectores, ¿vale? Y lo que siempre hacíamos cuando intentamos vectorizar una matriz, por ejemplo, es lo que sería un flatten, ¿no? Pues cogemos, cortamos por filas y ponemos las por filas, exacto, y concatenamos de forma secuencial cada una de las filas y obtenemos un vector, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema de hacer eso? Una imagen tiene el componente espacial, ¿vale? O sea, realmente cómo está puesta la información de las filas es relevante. Como vemos aquí, el número 4 y el número 1, que son dos números que no se confunden, no sé si sean muy parecidos, cuando los ponemos con este método de flatten, es poner las filas de forma secuencial, vemos que obtenemos estos dos vectores que son prácticamente el mismo. Es mucho más fácil distinguir estos dos patrones que estos dos patrones de aquí. Aquí simplemente difiere en lo que sería este sector de color negro de aquí. Entonces, este método de vectorizar no es bastante bueno. Y apareció en 2012 un tipo de red neuronal, una arquitectura que revolucionó también el concepto que teníamos, que son las redes neuronales convolucionales, que tienen unas capas, antes de lo que sería una red neuronal clásica, tradicional, que tenemos más o menos entendida, añadimos como unas capas que se llaman de convolución y de pooling, que se especializan en comprimir esa información, en comprimir la información de la imagen, reducirla al máximo para obtener pues, unas matrices con la información más relevante, con los patrones, entre comillas, más relevantes de nuestra matriz, y una vez ya la hayamos reducido y hemos reducido esta dimensionalidad, pues la ponemos de forma vectorial. Otro de los problemas de trabajar con imágenes es los sesgos que tenemos en nuestros datasets, ¿vale? Como humanos. Por ejemplo, hubo un proyecto de detección de coches, ¿vale? Que como dataset usaron un catálogo que tenían todos los coches orientados hacia una dirección. ¿Y qué pasaba? El modelo era muy bueno detectando coches cuando el coche estaba orientado en la dirección que estaban puestas todas las imágenes del dataset. Pero cogías un coche y lo orientabas hacia otra dirección y el modelo ya no era capaz de decirte que aquello era un coche, porque simplemente el modelo no está viendo un coche, está viendo una matriz con unos patrones numéricos. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta todo este tipo de sesgos. Otro sesgo que encontraron es que hicieron una inteligencia artificial para determinar si era un perro o si era un lobo. ¿Y qué pasó? Pues vieron que cogieron una imagen de un perro que estaba en la nieve y puso que era un lobo. Es muy raro porque es muy evidente, ¿no?, que este perro pues no se parece en nada a un lobo, no es un husky ni nada así. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta que en el dataset original de entrenamiento todas las imágenes donde aparecían lobos aparecía nieve. Y la nieve, bueno, es
de color blanco y tiene unas características que eran muy determinantes a la hora de clasificar de si era un lobo o era un perro. Entonces, la inteligencia artificial no veía un lobo, solamente veía la nieve. Entonces, cuando veía nieve, decía que era un lobo. Esto es un sesgo que es difícil de controlar. Muy bien, y por último, uno de los problemas también es que cuando queremos generar, clasificar, detectar objetos, cosas de estas, el dataset del que disponemos puede ser que sea muy pequeño. Entonces, muchas veces tenemos que crearnos nuestras propias imágenes para poder trabajar. Incluso va bien también para eliminar sesgos. Y esto es lo que se llama el data augmentation, que por ejemplo aquí nosotros veríamos que todas las imágenes son la misma, pero realmente son imágenes distintas dentro en términos de lo que sería un dataset de entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando pasamos a matriz, estas matrices en términos numéricos son muy distintas. Por ejemplo, aquí la hemos flipeado, bueno, hemos girado, hemos aumentado el brillo, hemos hecho un zoom, ¿no? Hemos eliminado un trozo de la imagen de forma aleatoria, en tamaño aleatorio, hemos añadido ruido, ¿vale? Porque de esta forma potenciamos que la inteligencia artificial sepa detectar realmente los patrones importantes de la imagen, que no se quede simplemente con lo que se da, pues eso, el landscape, ¿no? El césped, etc., ¿no? Pero esto del data augmentation también se tiene que vigilar un poco porque las transformaciones que hacemos sobre nuestras imágenes tienen que ser lógicas. Por ejemplo, si estamos detectando perros, pues no tiene sentido que yo cambie el color de la imagen a un azul súper intenso porque no vamos a encontrar perros de color azul. O si estamos detectando paisajes, no tiene sentido que yo ponga el mar hacia arriba y el cielo hacia abajo, ¿no? Porque nunca vamos a encontrar un paisaje donde el mar esté en la parte superior. Muy bien, y ahora voy a dar paso a Marina, que va a explicaros una arquitectura en concreto de redes neuronales. Bien. Vale, pues antes de explicar las redes generativas antagónicas, os quería hacer una pregunta, no sé si alguien me voy a contestar, de qué tienen en común estas personas. ¿No existen? No, perdón, que no existen. Son personas que no existen. Son generadas por inteligencia artificial. Concretamente es un framework, bueno, una plataforma que se llama Dispersion Analysis, que es el link de arriba. Y bueno, simplemente pues, para que veamos el nivel de detalle al que pueden llegar arquitecturas como la generación de imágenes. De hecho, concretamente la arquitectura de GAN, de redes generativas antagónicas o generativas en inglés, ha habido una obsesión más o menos reciente por generar muchas imágenes de cara, más que de otro tipo de cosas. Y luego también os he dejado en el segundo QR una plataforma similar, pero que en vez de tener, generar imágenes de caras, os pone una imagen real de una cara y una imagen generada por ella. Y tenéis que intentar adivinar pues, cuál es la generada y cuál es la real. Y la verdad es que es muy complicado, no son como estas. Vale, y ahora sí, empiezo con la introducción. Todo lo que ha explicado Uriol, aunque cada parte como más técnica y a veces el tiempo récord de una sesión explicando que da Deep Learning, es necesario porque esta arquitectura, las redes generativas antagónicas, son un tipo de red neuronal. En realidad no uno, sino son dos redes neuronales que compiten entre ellas. Entonces, ¿cómo funciona esta arquitectura? De lo que va la charla es las redes generativas antagónicas y son un tipo de red neuronal que se dedica, dadas imágenes de entrenamiento, a intentar replicar, intentar generar imágenes nuevas de manera sintética, imitando los patrones que había en las entrenamientos. ¿A qué me refiero cuando digo que son dos? Pues literalmente son dos redes, o sea, dos arquitecturas totalmente distintas. A una le vamos a llamar el generador y la otra va a ser el discriminador. El generador, en realidad, es la parte positiva, digamos, y es el que se dedica a generar imágenes falsas. ¿Qué pasa? Que como input, normalmente le entra una imagen aleatoria, es decir, una matriz de valores numéricos aleatorios, que se traduciría a una imagen de ruido blanco. Y a partir de eso te genera una imagen falsa. ¿Qué pasa? Que al principio, cuando nuestra arquitectura no está entrenada, te sale una imagen muy parecida también al ruido porque ha cambiado los valores de los píxeles aleatoriamente. Luego tenemos la segunda arquitectura, que es el discriminador. Digamos que esta es una red neuronal de clasificación, que es un poco más sencilla en cuanto a arquitectura, y este se dedica a hacer de detective. Es decir, a este le vamos a ir pasando las imágenes que genera de manera falsa el generador
y su misión es detectar si son reales o falsas. Cada vez que le pasamos imágenes falsas, sintéticas, le vamos a pasar también imágenes reales, son las de datos de entrenamiento. Entonces, este detective discriminador lo que tiene es que entrenarse para aprender cuáles son falsas y cuáles son reales. ¿Y por qué digo que es un enfoque de adversarios? Porque cuando el generador genera una imagen falsa y el discriminador acierta, detecta que es una imagen falsa, el generador se reentrena. Cuando el generador consigue engañar al discriminador, el discriminador se reentrena. Y así se van ajustando los pesos, el uno contra el otro, y al final el objetivo final óptimo sería que las dos redes funcionaran muy bien, el detective fuera súper bueno, el generador fuera súper bueno, pero que finalmente el generador llegara a un momento de realismo en el que ya no pudiera engañar a un discriminador, que sería como representaría el humano, ¿no? O sea, las imágenes que ya no podemos distinguir de nosotros. Esto es otra vez lo mismo, pero explicado en cuanto a la arquitectura. Entonces, como os he dicho, son dos redes neuronales. Entonces, a la primera generador le entraría ruido. La imagen de ruido tiene tantos parámetros como píxeles tenga la imagen de ruido, el vector de ruido que hayamos generado. Este generará imágenes sintéticas, que al principio serán muy malas, probablemente se parecerán mucho a eso. Con el tiempo irá generando patrones consistentes. Luego tendremos nuestro dataset de entrenamiento y iremos cogiendo imágenes de manera aleatoria, reales y sintéticas, y iremos entrenando nuestro discriminador. Y con lo que he comentado, que se van reentrenando entre ellos. Vale, y ahora os quería, más o menos en cuanto a concepto teórico, creo que es bastante sencillo. Creo que hay 3 fotos de esto. Pero creo que va a ser más divertido y se va a entender mejor una parte práctica, una demo con código, en la que vayamos a ir viendo pues, cómo se van entrenando, cómo se entrena una base real. Una generación. Entonces, lo que hemos hecho es crear un repositorio de GitHub, es decir, tenéis el código disponible, lo podéis escanear, luego también en todas las slides vais a ir viendo el código explicado, yo me lo voy a compartir. Y más o menos la estructura de lo que vamos a enseñar va a ser, primero vamos a ver el entrenamiento de una red generativa antagónica muy simple, en la que la arquitectura es una patata, pero es muy rápida, entonces vamos a ver muy fácilmente cómo se van entrenando, cómo el discriminador y el generador van corrigiendo sus errores y cómo se van los resultados de las imágenes que vamos viendo a cada iteración. Luego vamos a tener una segunda red generativa antagónica, en la que ya vamos a mejorar la arquitectura y vamos a tener resultados un poco más mejores. Y luego la tercera red generativa antagónica va a ser condicional. Lo que quiere decir que no solo le va a entrar como input una imagen, sino que le vamos a poder decir de qué tipo queremos es decir, en nuestro dataset de entrenamiento tenemos imágenes que estarán etiquetadas. Por ejemplo, en vez de tener solo imágenes de gatos, tenemos imágenes de gatos y el tipo de gato que son. Entonces, cuando le demos a generar una imagen nueva, le podemos especificar de este tipo. Bueno, estos son los requisitos que necesitáis para que lo queréis ejecutar en vuestra casa. Básicamente es el framework de Python, que ha explicado bien. Vale, ¿y cuál va a ser el caso de uso? Yo, como lo he vendido, creo que os habéis imaginado que vamos a generar imágenes de paisajes, súper complejas para el tiempo y los recursos que tenemos ahora, y para poder verlo vamos a utilizar el dataset de MIX. El dataset de MIX son imágenes de 28 por 28 píxeles de números de dígitos manuscritos. Es decir, en la imagen, básicamente es esto, alguien se ha dedicado con un bolígrafo a pintar esto es la imagen. En blanco y negro, que también nos facilita computacionalmente el entrenamiento, y además lo bueno que tiene este dataset, aparte de que es gigante, tiene más de 70.000 muestras en todo el dataset, es que también está etiquetado, es decir, si en la imagen se ha dibujado un 0, en la etiqueta es 0, y así es del 0 al 9. Es decir, que no me dice nunca. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a programar ahora, es la misma arquitectura que hemos visto con los datos, pero con números. Una imagen de ruido, vamos a tener un generador, una arquitectura de generador, una red neuronal, va a generar una imagen sintética, sobre todo al principio, son muy malas. Luego, el dataset real de MIMS es lo que le vamos a ir pasando al discriminador y esto va a ir diciendo si es real o sintética. Si es real, si adivina que es real, se reentrena el generador. Si no, se reentrena
Y cuando decidimos reentrenar es actualizar los pesos constantemente para ir encontrando sus patrones en las capas y en las neuronas. Vale, y ahora sí que me voy al... bueno, no, lo voy a explicar. Vale. La estructura básica del código es un Python. Fácil de seguir. Entonces, vamos a generar dos clases. Luego, el framework de Python lo pone súper fácil. O sea, no vamos a tener que programar las fórmulas, simplemente vamos a ir llamando funciones, que es añadirle una capa con esta función de activación, estas neuronas y estas características. Añádeme ahora el optimizador de tal. Añádeme y te vas formando tu arquitectura de manera sencilla sin tener que ir programando todas las neuronas, todas las fórmulas, todas las. Entonces, el generador, la arquitectura que vamos a hacer, esta ya os digo, no es ni mucho menos óptima, pero es rápido. Entonces, le va a entrar un vector de entrada de 128 píxeles, que bueno, aquí no lo veis, pero sabemos que es de 128 píxeles porque la primera capa tiene una entrada de 128 neuronas y es de 256. Si es de tipo remo, pues cuando es de tipo remo, vamos a crear una segunda capa y una tercera capa. Y si os fijáis, lo que vamos haciendo es aumentar la dimensión de estos píxeles cada paso. Y luego en el discriminador lo que le entra es lo que ha generado el generador. Entonces, la primera entrada que tenemos son las mismas neuronas que ha sacado el generador. En este caso son 784. Y aquí lo que vamos a hacer es el paso al revés. Vamos a ir reduciendo la dimensionalidad hasta que lo que tenemos es una sola neurona. Si os des cuenta, el discriminador es un clasificador. ¿Qué quiere decir que es? Como ha explicado Uriol, normalmente los clasificadores tienen tantas neuronas en la capa de salida como clases. Excepto, se puede hacer una excepción con la clasificación binaria, porque al haber solo dos clases, podemos asignar simplemente la probabilidad de una de las dos a la neurona de salida. Vale, ¿y qué más podemos definir en nuestro programa? Podemos definir el batch size. El batch size quiere decir que cada iteración no lo vamos a entrenar con una imagen, sino con un paquete de imagen, para que vaya detectando diferentes sesgos en cada una de ellas. En este caso vamos a definir un batch size de 64, un agente, porque tenemos una cosa muy grande, un learning rate de 0,02, bajo, y 10 épocas. 10 épocas es súper poco, es decir, épocas son iteraciones. La arquitectura va a ir y venir y venir. En lo que no se va a poder entrenar para generar números realistas, pero pues vamos a ir viendo una evolución. Luego nos descargamos el dataset de MIPS, que se ve los dígitos, inicializamos la clase general del discriminador, le asignamos un criterio para leer la pérdida, que en este caso es la binary error, que sería la función para calcular esa métrica de error que la traducción, y le asignamos también el optimizador para ir mejorando esa función, con el learning rate que hemos especificado. Vale, y un poco lo que va haciendo en cada iteración es lo que os he ido comentando. Primero de todo, cuando se calcula el número de muestras que vamos a trabajar, son 64, pero en la última iteración puede que sea menos. Entonces, cuando se calcula, se limpian los pesos, tanto el discriminador como el generador, en cada iteración. Entonces, lo que hacemos es coger una imagen real del dataset de entrenamiento o del paquete de imágenes reales, se la pasamos al discriminador y el discriminador en este momento no sabe nada, todavía no lo hemos entrenado. Le llega una imagen nueva y tiene que adivinar, ¿es real o es falsa? Va a decirlo aleatoriamente al principio. Entonces, si acierta, nada, si se equivoca, se va calculando cuántas veces se ha equivocado en esa batch y se calcula en función de pérdida, es decir, el error de cuánto se ha equivocado. Eso para las imágenes reales. Ahora generamos un lote de imágenes falsas con el generador, pasándole una imagen de un vector de ruido. Se lo pasamos al generador, generamos el lote de imágenes falsas y lo volvemos a pasar por el discriminador. Ahora tenemos el error, cuánto se equivoca el discriminador, pero con las imágenes falsas. Y teniendo el error de las verdaderas y las falsas, las sintéticas y las reales, se calcula el error total del discriminador. Ahora, que ya sabemos si el discriminador ha adivinado o no, si la imagen era sintética o real, lo que vamos a hacer es pasarle ese feedback al generador. El generador ahora que ve, vale, pues el detective lo ha adivinado o no lo ha adivinado. Y en función de eso, si lo ha adivinado mucho, pues se reentrena más o no. Y vale, voy a pasar al código ya. Esta es la primera red que os he enseñado del código. Básicamente es lo mismo que hay en las slides, que
tampoco hace falta volverlo a repasar. Es el generador, es el discriminador, los hiperparámetros y la inicialización del modelo y el entrenamiento. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver en directo cómo se entrena. Para eso voy a ejecutar simplemente el script. Bueno, yo ya lo he ejecutado varias veces, entonces podéis ver los resultados anteriores. Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo van apareciendo las nuevas imágenes y los nuevos errores que va generando. Vale, esta es la primera imagen. Bueno, estamos enseñando solo cada de las 10 iteraciones, las pares, la 2, la 4, la 6, la 8 y la 0. Entonces, esta es la primera imagen que ha generado de manera sintética. Como veis, no tiene ningún tipo de sentido, no aparece un número. Y podemos ver como la pérdida del generador es mayor que la pérdida del discriminador, porque el modelo de clasificación es mucho más sencillo y se va a entrenar mucho más rápido, va a ser mejor, más rápido que el generador. Vale, esta es la segunda imagen que ha generado. Ya os digo, 10 épocas es súper poco, pero bueno, esto es bastante como movimiento rápido. Pero bueno, si os habéis fijado, en la segunda imagen ya se podía ver como los bordes exteriores los pintaba de negro y había como un foco más en el centro. Es decir, ya empezó a detectar que la aleatoriedad no está en la aleatoriedad, sino que prácticamente siempre los bordes van a tener píxeles oscuros y el centro va a tener píxeles más claros que van a poder ir variando. Vale, esta es la tercera imagen, que es la cuarta época. Y a todo esto son imágenes en blanco y negro de un tamaño muy pequeño, 28 por 28, y fijaos lo que está tardando en generar cada una de las imágenes. Entonces ya tenemos imágenes grandes, etcétera, pues el coste computacional es muy alto. Bueno, claro, pero no acaban de ejecutarse en esto que va a tardar 5 minutos. Pero hay empresas que tienen recursos computacionales para estar entrenando a lo mejor durante 6 meses con máquinas superpotentes, muchos GPUs, muchos datos que tienen la capacidad de hacer cosas muy chulas. Pero bueno, esto es más como la prueba de que se puede hacer. Vale, ya acabó. Esa era la 8 y como acaba en la 9. Y 9 nos va. Vale. Pues ahora os voy a enseñar la arquitectura de una GAN un poco más compleja, digamos. Aquí lo que hemos hecho es, sobre todo, hemos cambiado 3 cosas, que es, le hemos añadido una capa más, le hemos añadido a esa capa más neuronas, en vez de acabar en 784 píxeles, ahora acaba en 1024, y al discriminador también le hemos añadido una capa más. También hemos disminuido por un poco el learning rate y sobre todo el número de épocas. Antes estaban 10, ahora están 50. No quiere decir que vaya a hacerlo muy bien, pero lo hará un poco mejor. Entonces esto no lo voy a entrenar, yo lo he entrenado en mi casa, lo podéis ejecutar vosotros también con el repo, pero os voy a enseñar los resultados. Entonces la época, vale, en la primera iteración generó esta patata. Y a medida que se iba reentrenando, aquí tener en cuenta que no estamos generando un número en concreto, sino que está intentando hacer imágenes de números. O sea, no lo estamos pasando pues, de este tipo. O sea, no está aprendiendo un patrón, simplemente que sea realista cualquier tipo de número. Entonces, bueno, ya hay una diferencia entre la 0 y la 10, por ejemplo. El 1 lo encuentra súper rápido. La 24, la 26, la 28. Ya solo con 50 iteraciones se ve una diferencia bastante clara en cuanto a la superaleatoriedad y las nuevas épocas. Entonces, vale, ahora ya tenemos nuestro modelo entrenado. ¿Qué quiere decir? Que yo cada vez que quiero generar una imagen de un número y tener que correr todo esto con 40 minutos de espera, pues evidentemente no. Lo que hacemos es, una vez lo tenemos entrenado, nos vamos a guardar la arquitectura y los pesos que le hemos asignado ya a la arquitectura entrenada. Y esto nos lo vamos a guardar y simplemente para llamarlo, cogemos los pesos y los cargamos a la arquitectura. Lo que sí que tenemos que generar es la imagen de entrada, que va a ser la de ruido, con las mismas neuronas, la misma dimensionalidad con la que hemos entrenado la imagen previamente.
y la llamamos. Entonces, cada vez que la llamemos, ahora será test. Cada vez que la llamemos, nos generará una imagen sintética con la red que acabamos de entrenar. Y cada vez que lo hagamos, será una imagen diferente, porque parte de píxeles aleatorios. Entonces, la imagen que va a salir, el dominio de posibilidades es no infinito, pero muy grande. Lo hago otra vez para que veáis que es aleatorio. Entonces, van saliendo distintas cosas. Y ahora os voy a enseñar la GAN condicional. Ahora lo que vamos a intentar es que no solo nos haga imágenes de números, sino que le digamos qué número queremos y nos diga este. La GAN anterior, la que os acabo de enseñar antes, la no condicional, esa si la queréis ejecutar tarda unos 20 minutos. Aquí era demasiado para hacerlo en directo, pero es relativamente rápida. Y la condicional unos 40. No está mal. Vale, y la única diferencia que tiene la condicional es que añadimos una dimensión más a nuestro input. O sea, antes teníamos 28 por 28, pues ahora tenemos 28 por 28 por 1, que es el label, o sea, la etiqueta. Vamos a asociar a cada imagen una etiqueta, que es pues si pertenece a 0, pertenece al 8, pertenece al número que sea, y la vamos a fusionar con la imagen. Entonces va a ser una dimensión, la vamos a codificar, que es el número, y la vamos a añadir como a la matriz, o sea, como una dimensión más. Entonces aquí ya podéis ver que hay una dimensión más. La arquitectura es un pelín distinta, pero no mucho. Creo que vamos un poco más de tiempo, pero bueno, os voy a enseñar las imágenes del resultado de la condicional, que la hemos entrenado con también 50 y aquí he enseñado cada 10 épocas y por cada número. Entonces, por ejemplo, el número 0 en la época 0, o sea, sin entrenar, bueno, la primera iteración. Estos son todos los números en la época 0. Ahora os voy a enseñar el 10 en la época... esto es el 10 en la época 10. El 0, perdón. El 0 en la época 20. El 0 en la época 30. Y el 0 en la época 40. Pero podemos ver la evolución de otros números. Por ejemplo, 7. El 7 en la época 0. El 7 en la época 10. El 7 en la época 20. El 7 en la época 30. Y el 7 en la época 40. El 90 en la época 40. El 8, el 7, el 5. Bueno, estas han sido las últimas. Vale. Bueno, esto es todo lo que acabo de enseñaros hace un momento. Es todo el código explicado, con más detalles. Y concretamente os quería enseñar la evolución, porque además de la condicional que os acabo de enseñar, entrené la misma pero con 100 épocas. La dejé toda la mañana entrenándose y a la izquierda podéis ver la evolución de los números 0, 2, 7 y 9 y se ve sobre todo como al principio son imágenes súper borrosas y luego ya en las últimas épocas pues, comienzan a coger la verdad que bastante forma. O sea, ya empiezan a ser bastante números, casi podríamos pintarlos. Y lo que tenéis a la derecha es la evolución de la pérdida, es decir, el error que han ido generando tanto el generador en rojo como el discriminador en azul. Y la gracia, bueno, lo bonito de la evolución esta es que sobre todo se ve como al principio el generador va mucho peor que el discriminador, porque genera imágenes muy poco realistas. El discriminador, que es un modelo de clasificación, pues la separa bastante bien, pero llega un punto que el generador empieza a ir tan bien que se da la vuelta, digamos, y ese sería, y si lo hubiéramos dejado más épocas, pues todavía más. Y ese sería como el objetivo final de que el generador consiga finalmente superar al discriminador. Esto es un ejemplo más complejo, pero con coches, en el que se va viendo como la evolución de la gama entrenando desde ruido hasta un coche realista. Vale, aplicaciones prácticas de la GNL ya estamos para cerrar. Aplicaciones prácticas que pueden tener esto, vale, pues nosotros lo hemos hecho con dígitos súper rápido, súper simple, pero por ejemplo, ya el que acabamos de ver de dígitos, si lo ponemos en vez de con dígitos con letras, podríamos transcribir cartas, por ejemplo, pasarle imágenes manuscritas y pasarlas a
a digital, o PDFs o escáneres o cosas de ese tipo. Luego, si ya nos vamos más allá con mucho más capacidad de cómputo, pues vemos casos de uso de generación de imágenes con inteligencia artificial, que ya conocemos todos, pues, en arte digital, simulaciones médicas para pues, hacer oversampling de imágenes que sobre todo faltan en medicina para luego entrenar futuros modelos de detección de tumores o problemas. En e-commerce, seguro que todos nos hemos encontrado ya scrollando en Instagram, en LinkedIn, en cualquier plataforma, anuncios que ya no son fotografías, sino que son generados con inteligencia artificial. Y también tenemos los deepfakes, que conocen mucha gracia algunos, otros son un poco peligrosos. Hay un poco de todo. Y ya como para finalizar, y yo os dejo preguntar si tenéis alguna pregunta, si os interesa, pues están las herramientas no code que no son para programar, pero que están hechas con generación de imágenes con IA. Esta que se llama, la que os he explicado antes, que es This Person Does Not Exist, es una página súper fácil que simplemente a golpe de clic pues va generando imágenes sintéticas de caras. Y le puedes también elegir si quieres pues, la edad, la etnia y poca cosa. Esta es la de, digamos, un concurso que te pone dos imágenes y tienes que adivinar cuál es falsa y cuál es real. En esta foto, por ejemplo, pues es prácticamente imposible. Luego, otras herramientas no code. En esta sesión no daba tiempo, pero existen otras técnicas de generación de imágenes, como por ejemplo los modelos de difusión, que todavía son más costosos computacionalmente, pero aparentemente tienen mejores resultados. Y el más famoso no code sería el framework de Stable Diffusion. Y uno que es, bueno, el de Stable Diffusion, pero que es de pago. Y luego otro que es bastante, no es tan conocido, pero se llama PicLumen y es bastante chulo y os lo voy a enseñar. Perdón. Y ya es la última slide. Flux, ¿no? ¿Ah? Flux, ahora. No. Flux es. No lo conozco. Pero hasta entonces aquí, bueno, yo ya lo he ido probando, pero no sé, decidme algo que queréis que genere, alguna cosa rara. Por favor. Ok, un gato haciendo algo. ¿Un gato qué? Hay que decir que a veces con el multilingüe se lía un poco, normalmente los prompts en inglés. ¡Ay, no os estoy enseñando la pantalla! Perdón. No, comparto yo un momento. Perdón. Ahora sí. Vale, bueno, le he puesto el prom y ha hecho esto. Vale, decidme otra cosa si lo veis en directo. Por favor. Una señora jugando al tenis. Ahí también le podéis poner una imagen de inicio como para empezar. Esta la he hecho, bueno, no está cogiendo la... Vale, vuelvo a compartir esto. Vale, muy bien. Y ya es la... Si tenéis alguna pregunta o bueno, muchas gracias por asistir y por ¿Preguntas? ¿Dudas? Cuando has enseñado en la presentación, ideas, hay muchos pasos y en cambio el detector tiene muy pocos pasos cuando generabas la imagen necesitabas muchos... en la evolución de la pérdida. Esta. No, más atrás. ¿En dónde? ¿Más atrás o más adelante? Sí. Por ejemplo, esto. El generador hay un punto. Sí, bueno, a ver, estas redes son de ejemplo, o sea, realmente no son
reales, o sea, podría serlo, pero quiero decir, eran más para el dibujo. Pero normalmente se hace más complejo el generador porque un modelo que genera imágenes es una red neuronal que necesita mucha más capacidad. No, porque son modelos diferentes. Uno es un clasificador y el otro es un generador de imágenes. Entonces, el clasificador es un modelo prácticamente clásico de Machine Learning. Lo que pasa es que en este caso, al tener imágenes, necesita que casi sea Deep Learning para que funcione bien. Pero lo que necesita simplemente es aprender patrones muy rápido. En cambio, el otro tiene que generar pues, todo, o sea, fondo, bueno, cada píxel tiene que tener sentido con su entorno. Y el otro, pues, no. Sí, o sea, la red es mucho más costosa computacionalmente. Gracias a ti. ¿Cómo se hace para evitar que te capten las imágenes de datos? No te va a generar nunca las imágenes del dataset porque parte de ruido. Entonces parte de aleatoriedad. A no ser que lo entrenas tu tiempo infinito para que exactamente aprendiera lo mismo que lo que has entrenado y entonces sería un error porque sería overfitting. Nunca vas a obtener las imágenes del dataset porque aprende patrones pero no te aprende, no copia. No sé si me estoy explicando. O sea, cada imagen tiene un input distinto. A tiempo infinito, quizás, pero no tenemos tiempo infinito. Discriminador, ¿qué es si la imagen es real o generada, pero no comparan? No, o sea, son diferentes iteraciones, digamos. O sea, le entra una y te dice es real o falsa. Le entra otra y te dice es real o falsa. Y de esas, pues aleatoriamente le van entrando de un tipo o de otro. ¿Estas capas siempre son negras o también has algo normalmente para No son cajas negras, o sea, sí que se tiende mucho cuando se están entrenando modelos a ir probando. Pongo tantas capas, pongo tantas neuronas, si me va bien y tal, pero en realidad hay una lógica detrás de poner X capas, X neuronas, un tipo de función de activación concreta. Por ejemplo, bueno, dependiendo de lo complejo que sea el sistema, vas a necesitar que sea más compleja tu red neuronal, pero también te estás arriesgando a que haya más. Que no la acabas de entrenar nunca. De hecho, con el Transfer Learning se basa en eso. Ya tenemos como estructuras o arquitecturas hechas que sabemos que son muy buenas pues, detectando la orientación, detectando un brillo, ciertos patrones, y en vez de nosotros cada vez que armamos una arquitectura de una red neuronal, no tenemos que hacer todo el entrenamiento de todas las componentes, simplemente podemos coger unas redes que ya sabemos que funcionan suficientemente bien. Simplemente tenemos que entrenar esas últimas capas de especialización, esas últimas capas que se dedican a detectar cosas muy concretas, pero lo que serían eso, orientaciones, brillos, objetos. Eso. Sí que es cierto que en redes muy complejas, volver para atrás, hacer la retrospectiva de ver, vale, pues esta neurona concreta está haciendo la acción de decidir si hay un golpe, si no hay, etc. Es prácticamente imposible. O sea, no se puede aplicar la explicabilidad que aplicamos en el modelo de Machine Learning tradicional a se está desarrollando, bueno, ahora todo el tema de la explicabilidad es como bastante importante, sobre todo cuando son decisiones que tienen impactos grandes sobre empresas, etcétera, que la gente siempre pues quiere poder trazar y explicar el porqué de esas tomas de decisiones. Y bueno, y hay como métodos como los ALE-plots y cosas de estas que puedes, entre comillas, variar los valores o los parámetros de una cierta neurona o del comportamiento de una cierta componente de esta red y ves cómo afecta el resultado final de lo que se está generando. Por ejemplo, creo que incluso hay páginas web que tienes una cara y ves todas las neuronas, o ves como unos parámetros que modifican unos pesos. Por ejemplo, moviendo un parámetro hacia la derecha o poniéndolo positivo o poniéndolo negativo, ves que la nariz se hace grande, se hace pequeña, otro parámetro afecta a las orejas, pues bueno, vas viendo que realmente no es tan caja negra como se dice, sino que la explicabilidad también es difícil y lleva un tiempo. Pero importa más el resultado que explicarlo muchas veces. ¿Cómo es para los datasets estos enormes que se han entrenado
los generadores de imágenes, ¿cómo se han etiquetado? Porque, por ejemplo, los números, sabíamos que todos los números eran del 0 al 9. Es fácil. Pero ¿cómo sabe, cómo se genera que era un gato jugando a póker con un sombrero? Ya, ¿cómo sabe cuáles fotos tienen un sombrero, cuáles fotos tienen un gato y cuáles fotos tienen un póker? Claro, Lo que se etiqueta son lo que estamos niños. viendo en las plataformas ya que son para el usuario, que han hecho empresas con mucha capacidad y que normalmente son de pago, etcétera, no son un modelo que habíamos decir que se puede hacer en 20 minutos, ni en 6 meses, ni en 2 años. Son modelos que necesitan mucha capacidad de cómputo, que normalmente no son solo un solo modelo, sino que combinan varios. Bueno, este ya lo hemos visto, que combina modelos de lenguaje, pero también las imágenes que se ha utilizado para entrenarlas seguramente han pasado un preprocesamiento de etiquetación en la que se le han ido añadiendo tags, interpretaciones de diferentes, que no eran generación de imágenes, sino generación de texto, y le añadiendo eso como tags, etiquetas, pero varias, como multiclases. ¿Estás hablando de humanos aquí o de Automáticamente. Bueno, y de hecho también muchas veces cuando entras, bueno, ahora ya no pasa tanto, pero antiguamente cuando entrabas te registrabas en una página web, te decían, queremos confirmar que no seas un robot. Dinos dónde ves un semáforo, un coche, un elefante. Aquí estamos etiquetando realmente nosotros las imágenes con estas etiquetas que nos etiquetaban. Sí, pero eso eran semáforos, coches y tal, que yo te entiendo, pero había imágenes, las imágenes que se enseñaban, hay cosas que yo nunca he encontrado en un gacha que visualicen esas cosas. He visto No, porque no es humano, ya, o sea, lo hace ya una... de cosas que no se sientan tan raras, que no están de etiqueta eso. Pero bueno, estas plataformas ya, o sea, es imposible que yo te las pueda explicar, o sea, tienen una complejidad detrás y una cantidad de modelos y de datos y de todo. Hay mucha validación humana, por eso. Por eso se está usando, bueno, para validar los LLMs y todo esto, muchas veces se usa otro LLM que evalúa pues, el resultado. Y esto al final a mí no me termina de gustar. Bueno, hay muchas métricas, pero seguro que se puede mejorar mucho. Y en el tema de imagen supongo que lo mismo. Pregunta, respecto a tal vez excede a la ¿por qué el modelo de X tuvo tanto éxito en generar imágenes? ¿Dónde se pone? ¿Es simplemente tabs o hay algo más? El modelo de Twitter o X, uno puede generar, por ejemplo, imágenes de políticos famosos, ¿es simplemente tabs de entrenamiento o hay algo más para poder generar ese nivel? Ojalá supiéramos los secretos de X. La verdad no. ¿Qué opinan? O sea, yo creo que todos lo generan todo, pero después, cuando termina la generación, hay como unos filtros al final. Entonces es ahí donde no puedes ver los resultados porque una vez está generado no te lo enseñan, pero creo que no es que el modelo entienda que eso no está bien generarlo, sino que simplemente lo genera y después se capa de alguna forma. Lo que pasaba con los primeros modelos que intentaba hacer una personalidad, un deportista, llevaba una imagen que era una deformación, un ruido de esa persona. Pero entiendo que hay algo más, hay hablar de eso, algo más duro tal vez. Es curioso. ¿Por qué tuvieron resultados tan... Y supongo que el dataset también es como muy relevante. Muy amplio también en estos casos. Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta más o dejamos? Muchas gracias.